que nos ayude a prepararnos, ¿verdad? Entonces, agradecemos mucho al Señor que nos permite estar esta noche a pesar del frío. Y yo sé que el Señor nos reúne por un propósito, ¿sale? No estamos aquí por casualidad, el Señor nos ha traído con propósito y creo que el tema que hoy quisiera que estudiáramos juntos tiene que ver con este tiempo de oración. Yo no sé si ustedes recuerden, en el libro de los Hechos nos encontramos con una historia que es impresionante, puesto que los apóstoles están en Jerusalén y están después de haberse encontrado con el Señor les dice: ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato de nuestro Señor, que le dice a sus apóstoles y les dice: ustedes tienen que hacer esto. Entonces hay un buen comienzo para la iglesia. Y nosotros vamos a encontrar ya en el capítulo 4 bueno, desde el capítulo 2 nos encontramos que hay una predicación. A tal predicación hay 3,000 convertidos, ¿no? Y luego dice que Pedro viene y vuelve a predicar en el capítulo 4, pero ya empieza a haber ¿cómo se puede decir? Un rechazo, empieza a haber una contingencia, empieza a haber como, ¿cuál sería la palabra? Una oposición de parte de quienes eran en ese momento, pues, los fariseos y los principales sacerdotes. Así que empezó bien, pero conforme iba avanzando ya empezaba a haber oposición. Entonces vemos en el capítulo 4, nos vamos a encontrar con una oración tremenda, hermanos. Una oración que creo que debe de ser parte de nuestra visión a la hora de reunirnos para orar. ¿Sí? Esta oración la vamos a encontrar en el capítulo 4 a partir del versículo 24. ¿Sí? Entonces, si tienes ahí tu Biblia, o si quizás lo vayan a poner ahí, pero quiero que vayas conmigo y abras tu Biblia y puedas darte cuenta de esta oración, porque es una oración en comunidad. No es solamente la oración de los apóstoles, no es la oración individual de alguien, es la oración en comunidad. Y esto debe darnos una apertura y abrir nuestra mente respecto a cuando nosotros venimos cada miércoles a orar. ¿Por qué razón estás aquí? ¿Por qué razón has venido cada miércoles a orar? Y si hay algún propósito, si hay alguna intención no solo de que tú vengas, sino de que vengas y lo hagas con tus hermanos, ¿sí? Y miren, eso es lo que está pasando. Ustedes recuerdan a Pedro y a los apóstoles, los principales sacerdotes los toman y empiezan a amenazarles de que no debían de predicar más en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces nosotros vemos que en ese momento Pedro estaba delante de ellos y podría ser que iba a rodar cabezas, ¿no? Probablemente esa iba a ser su última intervención. Él no lo sabía, sin embargo, no pasó más que los amenazaran y les dijeran que no podían seguir predicando en el nombre de Jesús. Y es ahí donde nosotros encontramos esa frase donde Pedro dice: ¿a poco será mejor hacerle caso a ustedes los hombres que a Dios? ¿No? Entonces Pedro no cede ante las amenazas, pero esto es una realidad, ¿no? Entonces ellos, dice, y llamándoles les intimaron, en el capítulo 4, versículo 18, les intimaron a que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que está pasando, ese es el contexto, hermano. Entonces ellos le amenazaron, pero le soltaron, porque no hallaban ninguna situación. ¿Qué es lo que había pasado? Después de que Pedro había sanado a un hombre de 4 años de estar paralítico, esto fue tan notorio que ellos no tenían ninguna evidencia, ninguna razón para apresarlos ni para matarlos. Entonces ellos los sueltan, pero los amenazan. Eso es lo que está sucediendo, ¿sale? Entonces, miren, esto venía a mi mente. Ahora no sé si ustedes se enteraron que hubo una iniciativa en el Congreso donde se estaba tratando de perseguir el discurso de odio en las religiones. O sea, no sé si ustedes lo sepan. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significaría en nuestro país? Definitivamente eso no sería razón para que nosotros dejáramos de predicar. Pero ustedes saben mucho de lo que nosotros hablamos, todo el contenido es publicado en YouTube.
es publicado en redes sociales, y ellos precisamente lo que querían hacer a través de esta iniciativa, una reforma de ley, es que no se permitiera este tipo de discursos y que hubiera sanciones, incluso de cárcel, para quienes que hacían estos discursos. Pero fue una gran noticia, hermanos, saber que el día de ayer se publicó de parte del grupo parlamentario de Morena, que fue quienes pusieron esta iniciativa, diciendo que se retractaban, que querían dar de baja esta iniciativa y que querían revocar esa iniciativa. Entonces eso fue una buena noticia, hermanos. O sea, seguimos en un tiempo donde estamos disfrutando del poder venir a orar, hablar de la palabra y de no ocultar todo el consejo de Dios. Pero si en algún punto esto sucediera, hermanos, la pregunta es ¿cómo reaccionaríamos como iglesia? ¿Estaríamos en condiciones de seguir como iglesia? O sea, yo quiero que se imaginen lo que pasaría si empezaran a perseguirnos. Probablemente no seríamos los primeros en ser perseguidos, pero es evidente que nosotros somos muy dados a las redes sociales, somos muy dados al contenido digital, y probablemente si no somos los primeros, seremos en algún punto nos alcanzarían, ¿sí? Pero quiero que se imaginen en su mente qué es lo que pasaría. O sea, imagínense que una de esas vienen y mientras estamos predicando nos agarran aquí y nos llevan a la cárcel, ¿sí? Quiero que piensen eso, hermano, porque a lo mejor aquí los más tristes serían nuestras esposas, ¿no? Nuestras familias, pero la iglesia estaría triste. ¿La iglesia haría algo? ¿O qué pasaría con la iglesia? Esto es lo que estaba sucediendo aquí. Por alguna razón Dios no permitió que Pedro y los apóstoles estuvieran encarcelados. Pero miren, aquí viene el mensaje más importante. Dice en el versículo 23, y puestos ellos en libertad, miren esto, y subrayen si es posible, o ténganlo en mente, porque miren este texto, dice, vinieron a los suyos, ¿sí? ¿Están escuchando? Vinieron a los suyos. Recuerden, los apóstoles los acaban de liberar y él dice, vinieron a los suyos. Qué tremendo, hermanos. Ahorita le vamos a dar más sentido a esto, pero dice, y contaron todo. O sea, todo lo que había sucedido anteriormente, de lo que los principales sacerdotes les habían y los ancianos les habían dicho. Es decir, que los habían amenazado y de que no podían seguir predicando en el nombre de Jesús. Eso es lo que les comentaron. Y miren que esto dice, y ellos, la pregunta a ustedes, ¿a quién se refiere con ellos? ¿Y ellos quiénes son? ¿Quién? ¿Nosotros? Bueno, sí, en ese momento no eran los apóstoles, ¿verdad? Era a quienes vinieron. O sea, dice que cuando ellos fueron liberados, vinieron a los suyos. Así que cuando dice allí en el versículo 24, y ellos, es decir, los suyos, las personas a las que les contaron los apóstoles, habiendo oído todo lo que los apóstoles dijeron, dice que alzaron unánimes la voz a Dios, es decir, oraron unánimes a Dios. ¿Quiénes oraron unánimes a Dios? ¿Los que habían sufrido amenazas, los que habían venido a contar todo, o los que vinieron y oyeron todo lo que los apóstoles habían dicho? Fueron ellos, fue la iglesia, hermanos. Y esto es muy importante, dice, alzaron unánimes la voz y dijeron, esta es la oración de ellos, Aquí vamos a encontrar la oración de un pueblo reunido para alabar y orar a Dios. Y esta fue la oración: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su Hijo Jesús, su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, y hasta ahí lo voy a dejar, porque quiero que noten que hay dos partes de esta oración. Primero, la iglesia responde a los dichos de los apóstoles, de la experiencia que habían tenido los apóstoles. Vienen, se los cuentan, y ellos al haber oído inmediatamente recurren en oración. Pero quiero que noten que unánimes, este pueblo que ahora está reunido aquí cada miércoles, vamos a orar unánimes, hermano. Vamos a orar y vamos a levantar nuestra voz a ese Dios. Y lo primero que debemos hacer es reconocer quién es ese Dios, porque ellos reconocen ante esta circunstancia que antes que cualquier otra cosa, antes de que los apóstoles hayan cometido algún error o cualquier otra cosa, ellos reconocían que Dios era soberano.
Y noten esto, qué importante es reconocer cuál es el Dios que nosotros tenemos en la circunstancia en la que estamos. Porque eso es lo que está haciendo el pueblo, reconociendo que en la circunstancia que ahora están viviendo, es recordar quién es ese Dios en esa circunstancia. Y a pesar de que ellos estaban siendo amenazados, porque al final esa amenaza que era hacia los apóstoles no solamente era para ellos, ¿verdad? Era para cualquiera que enseñara y predicara en el nombre de Jesús. Y quiero pensar que cada uno de los que estamos aquí enseñamos y predicamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando ellos hacen esto, ellos tienen que reconocer, ante todo, Dios es soberano. Y si hubieran estado los apóstoles ahora encerrados en la cárcel, ellos hubieran reconocido, es que el Señor es soberano. Porque si fue soberano para llevar a su santo Hijo, al ungido, a Cristo, a la cruz, también puede ser soberano para enviarnos a nosotros a la cárcel, si eso es lo que Él lo desea. Qué tremendo, ¿verdad? Pero quiero que vean la oración de este pueblo, reconociendo que en esta circunstancia Dios es soberano. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta, hermano? ¿Cuánto nos cuesta reconocer que lo que estamos pasando, la dificultad, lo que está sucediendo alrededor, nuestras circunstancias, Dios es soberano en ello? Y debemos orar a un Dios que sabemos que es soberano, que Él tiene el control y que Él ha determinado que pasen las cosas de la forma en que están pasando. Pero recordar que Él tiene el control, y es bueno acercarnos a ese Dios soberano porque estamos orando a un Dios que es soberano, a un Dios que determinó en su anticipado consejo qué es lo que le iba a pasar a Cristo. Así también ese Dios soberano anticipado en su consejo y en su decisión que nos esté pasando lo que nos está pasando. ¿Sale? Así que esta primera parte de la oración en comunidad tenía que ver con un reconocimiento de quién es al que están orando. Y hermanos, cuando venimos cada miércoles debemos venir, escuchar lo que las razones por las cuales estamos orando y hacer una conexión con el Dios al que estaremos orando. ¿Sí? Si estamos en una situación de enfermedad, no te olvides que hay un Dios todopoderoso que sana, ¿va? Cuando estamos en medio de las aflicciones, no te olvides que estamos frente a un Dios que es omnisciente, que sabe lo que está pasando. Cuando estemos en una situación, que sea la situación que sea, hermanos, nosotros debemos conectar con ese Dios que es todo amor, que es todo poder, que es omnisciente, que es misericordioso, que es justo, que es santo, que es bueno, etcétera, etcétera. Entonces la primera parte de esta oración tiene que ver con eso, reconocer y hacer una conexión con aquel Dios al que estamos orando y los atributos de aquel Dios que estamos orando, ¿va? Y la siguiente parte, entonces viene la petición, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Cuando ya reconozco quién es ese Dios al que estoy orando, entonces como comunidad viene la oración y miren cómo oraron ellos, ¿eh? Y dice, ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Sí? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se dan cuenta? Ahora, ya que hubo un reconocimiento de quién es ese Dios al que estamos orando, ahora viene la petición. Pero quiero que noten, hermanos, cómo está esta petición. Ellos estaban orando y miren cómo dice, mira sus amenazas. Recuerdan, ellos acaban de reconocer que el Dios que están orando es ¿qué? Es soberano, es soberano. Entonces Él dicen ellos, mira, acaba con mis enemigos, Señor. Mira que mis enemigos me están atacando, hazlos pedazos, Señor. No están orando así, están simplemente reconociendo que alguien está viendo. Y entonces Él dice, mira, Señor, sus amenazas. No le están diciendo, Señor, por favor, mira, acábalo, cierra su boca. No están diciendo nada de eso. Están reconociendo que Él está mirando. Y Él simplemente dice, presta atención, Señor, a sus amenazas. Lo que quieras hacer con ello, tú sabes qué vas a hacer. Lo que quieras pensar de ellos, tú sabes lo que vas a pensar. Si quieres aún salvarlos por sus amenazas, sálvalos, Señor. Pero eso lo están dejando a las manos de Dios. Y entonces notan que, recuerden esto, es muy importante. Cuando ellos vinieron a los suyos, ellos oyeron lo que los apóstoles dijeron y entonces oraron, hicieron una conexión con el Dios que estaban orando, que era un Dios soberano.
Y antes de pedir que tapara la boca de sus enemigos, ellos oraron por sus enemigos. Y dijeron, mira sus amenazas, y eso es todo lo que tengo que decir de ellos. Mira sus amenazas. Y ante tal situación, porque imagínense esto, hermanos, no es lo mismo predicar con tanta libertad sabiendo que tengo por la ley, tengo la libertad de expresión de poder predicar abiertamente lo que la Biblia dice, y otra cosa es pararse aquí con una ley que te está diciendo, te vas a ir a la cárcel si tú predicas a Jesús. No es lo mismo, no se siente igual, ¿eh? Pueden ser las mismas palabras, pueden ser el mismo mensaje, pero el que está aquí predicando ya no lo va a hacer de la misma manera. Quizás con el temblor y el temor de hacerlo. Entonces ellos reconocen que cuando fueron amenazados los apóstoles, la predicación de la palabra pudo haber estado en peligro. Y entonces ellos dicen, no solamente mira las amenazas, sino dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Se dan cuenta que ellos están orando porque escucharon cuál era el problema? Yo no sé, hermanos, pero a veces cuando vienen aquí decimos las peticiones de oración, oramos por, mira Señor, mira el problema de mi hermano, porque mira, cómo la está pasando mal y pues, ya. Pero no hay una conexión con la necesidad de mi hermano. O sea, ahorita nos vamos a dar cuenta que cuando dice, y concede a tus siervos, hermano, pregunta, ¿es a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Solo a los apóstoles. Porque imagínense esto, hermanos. Ahorita mismo si dijeran, oye, es que ya hay una orden de presión para los pastores de la IBEG, ¿cómo oraríamos? Oh Señor, líbralos de esto, ¿no? Pobres, no sé cómo les vaya a ir. Ojalá no los meten, ¿no? Pero si los atrapan, ¿no? Y la iglesia no está entendiendo lo que eso significaría. O sea, sí, primero, imagínense esto, hermanos, que quedaron sin pastores porque están en la cárcel. ¿Quién se levantaría? ¿Quién lo haría? ¿O habría un relajo otra vez aquí? ¿O todos correrían sabiendo que el estar aquí tiene un peligro? ¿Sí me explico? Pero nos vamos a dar cuenta que cuando habla de tus siervos, ellos están orando, hermanos. Y se están diciendo tus siervos. Ahora la pregunta, ¿cómo puedo definir quiénes son sus siervos? Los que predican la palabra, los que predican a Jesús, los que enseñan de Jesús. Pregunta, ¿solamente los que se suben aquí son los que predican la palabra, son los que enseñan a Jesús? ¿Esos son los únicos siervos? Bueno, si vemos en el contexto, se van a dar cuenta que cuando se refiere a sus siervos, se está refiriendo a todos ellos. ¿Y por qué lo digo? Porque miren, ellos terminan de orar y piden que sus siervos puedan hablar con todo denuedo. Eso incluye a los apóstoles, pero no excluye a los demás. Eso incluye a los apóstoles, pero no excluye a los demás. Porque, vuelvo a repetir, ellos oyeron lo que sucedió, entienden el impacto que eso significaba, no solamente que tuvieran en peligro los apóstoles, sino cualquiera que predicara a Jesús y enseñara a Jesús. No era por los apóstoles, era porque se enseñaba y se predicaba a Jesús. ¿Sí estamos ligando? Entonces, ellos están orando para que haya denuedo para hablar de su palabra y que se extendieran sus manos con señales y prodigios, etcétera. Y dice la escritura, miren, por esa es la razón que yo digo que sus siervos tienen que ver no solamente sus apóstoles, sino toda la iglesia. Dice, cuando hubieron orado, ahí concluyó la oración, el Señor respondió, hermano. El Señor respondió, ¿por qué? Porque dice que el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿Sí? ¿Y quiénes dice? ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Todos quiénes? ¿Solo los que iban a predicar y enseñar? Todos, porque todos, acuérdense, miren hermanos, vuelvo a repetir, los apóstoles tuvieron una experiencia, los amenazaron y dijeron, si ustedes van a predicar, quién sabe qué les va a pasar, Entonces vienen y lo cuentan a los suyos escuchan todo lo que ellos dijeron, e inmediatamente unánimes alzan la voz y empiezan a orar a Dios y dicen, reconocen, este Dios es soberano, así que todo lo que está pasando es parte de su soberanía, pero concede a tus siervos, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que puedan hablar con denuedo tu palabra. ¿Sí? Inmediatamente la respuesta del Señor fue, tembló en el lugar donde ellos estaban y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué querría Dios llenarlos del Espíritu Santo? Para que tuvieran una experiencia como las que nos han contado en otros lados, una experiencia emocional, experiencial, simplemente en el que nosotros sintamos calambres, nos tiremos al piso, haya lenguas y ya.
¿Para qué fueron llenados del Espíritu Santo, hermanos? Ahí dice la Escritura. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Quiénes? Todos. Todos. Es cierto, no todos tenían el mismo ministerio, no todos estaban haciendo exactamente lo mismo que los apóstoles, pero si ustedes se dan cuenta, más adelante cuando Esteban lo matan y empiezan a distribuirse toda esa iglesia, ¿sí?, que estaba en Jerusalén, se empezaron a crear iglesias que no fueron fundadas por los apóstoles. Pregunta, ¿quiénes fueron los que fundaron esas iglesias? Probablemente muchos de los que aquí recibieron el Espíritu Santo. Y ese Espíritu no lo recibieron para sentir emocionalmente algo, lo recibieron para poder hablar con denuedo, porque ellos sabían que cualquiera que predicara en el nombre de Jesús estaba en peligro de muerte. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos a escuchar las necesidades de nuestros hermanos, ¿va? Y cuando escuchamos las necesidades de mi hermano, yo no oro por él, oro por todo lo que eso significa, ¿sí? Algunos, por ejemplo, hermanos, hay hermanos aquí que los queremos mucho. Ahora mismo hay un hermano que perdió su trabajo, bueno, terminó su contrato de trabajo, ahora fue a Puebla a una entrevista y podríamos estar orando ahora por él para que le vaya bien, hermanos. Pero ¿saben qué eso es lo que significa? Que probablemente él se tenga que mudar a otro lugar. ¿Sí? O sea, sí podemos estar orando que le vaya bien y que tenga trabajo, eso sería muy bueno. Pero no estamos entendiendo que eso nos afecta a nosotros. Porque yo no lo voy a volver a ver. Yo no lo voy a volver a tener contacto con él. Dejará un espacio vacío entre los hermanos que sirven. ¿Sí me explico? Entonces, cuando oramos por un hermano, viene y nos trae una necesidad, no estamos orando simplemente por su necesidad, sino por todo lo que implica y lo que afecta cada vez que él trae una necesidad. El que uno de los hermanos esté enfermo, que alguno de los hermanos no tenga trabajo, que alguno de los hermanos tenga un problema familiar, todo eso nos afecta, hermanos. Y cuando oramos, primero tenemos que hacer una conexión con ese Dios al que estamos orando. Y después debemos decir, nos incluimos. Y oramos, Señor, abre un trabajo aquí, restaura esta parte, ayúdame a mí a ser un agente de apoyo, de ayuda. No te excluyas de la oración, no solamente hoy estamos orando por la enfermedad de la hermanita tal que lleva 2 días con este dolor. No te excluyas, ora y dice, Señor, tú eres un Dios que todo provee, así que provéeme para que yo pueda proveer a mi hermano. ¿Sí me explico? Ellos entendieron, esta oración es tremenda, hermanos, porque los que estaban orando no eran necesariamente los apóstoles, como generalmente lo tenemos en mente. Era la iglesia orando por los apóstoles, incluyéndolos a ellos también, y se hacían parte de este problema. Y esto es algo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Sí? Es algo que tenemos que hacer como iglesia. Vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si a los pastores los apresaran por hablar y enseñar de Jesús? ¿Correrían o también buscarían al Señor Todopoderoso, al Soberano, y dice, Señor, enséñanos a predicar de la palabra con denuedo? ¿O si correríamos? ¿Sí me explico? Por eso me encanta esta oración de la iglesia. La razón por la que estamos aquí y nos acercamos no es porque cada uno tiene necesidades y debemos orar por sus necesidades, porque pobre hombre, pobre mujer, ahí tiene problemas, quién sabe si es por pecado, pero pues hay que orar por ellos. No, hermano, todo lo que está pasando a cada uno de nuestros hermanos afecta a la comunidad, afecta a la iglesia. Entonces tenemos una oportunidad para orar no solamente por ellos, por toda la iglesia. ¿Sí me explico, hermano? Porque todo lo que les pasa a cada uno de ustedes afecta a toda la iglesia, porque somos un solo cuerpo, porque somos una sola comunidad. Y entonces si estamos aquí cada miércoles, no tengas miedo de decir, porque dice la Escritura que cuando algo pasó con ellos no tuvieron, híjole, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Que ya no tenemos el poder de antes, que no podemos predicar como antes y ya la gente no puede verme que yo soy endeble, ¿no? Entonces, no, ellos dijeron, ¿saben qué? Los pusieron en libertad, vinieron a los suyos, porque eso es importante, hermanos, no vas con la comadre, no vas con tu compañero de la facultad, vienes con los tuyos a contarle todo lo que sucede. Porque cuando nosotros oímos, los que son tuyos, tus hermanos, cuando nosotros oímos lo que te está pasando, oramos por ti porque esto me está afectando a mí también. Porque yo quiero que te vaya bien, pero que no sea a expensas
de estar lejos de mí, de estar lejos de tu comunidad. Entonces, hermanos, hoy vamos a alzar unánimes nuestra voz. Y cada vez que tengamos una necesidad, una petición de oración, no ores simplemente por orar. Recuerda que toda situación, toda decisión, todo lo que esté sucediendo en cada uno de nosotros, nos va a afectar directa e indirectamente. Entonces, hoy vamos a alzar la voz y hoy vamos a rogarle al Señor, recordando y haciendo una conexión con Él, de que Él es un Dios soberano, un Dios de amor, un Dios de gracia, de misericordia, y que todo lo que está haciendo está en sus manos, que todo lo que Él está haciendo es de acuerdo a su determinado consejo, pero aún así nos acercamos a Él a pedirle, ¿sí? A pedirle. Me encanta que la petición de ellos no fue diferente a lo que era la voluntad de Dios. Ellos tenían muy claro, o sea, porque Pedro puede decir, ¿saben qué? Pues, la verdad es que yo pienso, mira, dice la Escritura que hay que ser como palomas, pero también como serpientes, ¿verdad? Entonces hay que ser astutos y hay que ser... Entonces, ¿saben qué? Yo creo que por un tiempo vamos a dejar de enseñar en lo que se calman las cosas. ¿Cómo ven? O hermano, ¿cómo ves? Yo te diría que te fueras a esconder un tantito por allá en tu casa, o que no subiéramos ahorita nada en las redes para que no se levante tanto. No, hermanos, ellos oraron no porque cesaran las amenazas, no oraron solo porque cambiara la situación. Ellos oraron para que en medio de esta situación, en medio del peligro, en medio de las amenazas, hubiera valor, hubiera denuedo para poder enseñar la palabra de Dios. Así que mucho de lo que oramos tendría que ser en ese sentido, ¿no? Sobre lo que ya sabemos que es definitivamente la voluntad de Dios, porque cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, cuando el Señor les dijo que ustedes iban a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta el último de la tierra, ellos tenían claro que esa era la voluntad de Dios. Nunca iba a ser la voluntad de Dios que se dejara de enseñar de Cristo, nunca. Así que dijeron, ¿saben qué? Pues quién sabe qué va a hacer Dios con las amenazas, pero le decimos al Señor, mira sus amenazas y a ellos, a nosotros, danos el valor para poder seguir hablando de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, con eso en mente, recordemos el impacto y el poder que tiene la oración en comunidad. El impacto y la importancia de poder venir cada miércoles y juntarnos a orar, hermanos. Quizás solamente ha habido un error. Sí nos juntamos, pero hemos orado individualmente por cada quien, por su necesidad, como si no fuera mi necesidad, como si no fuera mi problema, como si lo que le está pasando a eso no me afecta para nada a mí. Y tú no entiendes y no sabes lo importante, lo impactante que puede ser que un solo de nuestros hermanos se aparte, se aleje, tenga problemas, tenga necesidades, etc. ¿Sí me explico? Entonces, si estamos aquí, hermanos, hagamos esto, unidad. Oremos en unidad, en un solo corazón, creyendo, porque todos creemos en el mismo Dios, ¿sí? Y estamos aquí para rogar y pedirle a nuestro Señor que nos ayude a cumplir su voluntad. Amén. Bueno, en ese sentido...